una sessió de les que farem durant l'any, una mica en vista com va evolucionar el tema de la normativa, vale? Que ara per ara no hi ha un canvi que havia d'haver-hi el dia 1, i bueno, com han sorgit diverses preguntes en relació a tot això, com ens afectava a partir del dia 1, i bueno, constantment es van arribant, no? Peticions i consultes específiques i casos molt concrets, no? A mida, no? De cada club i la necessitat que té cadascú, no? Llavors, volíem aprofitar que ja ho hem estat fent, el 2022 i el 2021, una sèrie de sessions informatives per anar posant una mica a tothom en ordre amb el tema de la normativa, val? I Carmelo, com és l'assessor de la federació i respecte a lo que és la normativa i espais aeris, és una persona vamos, és la persona més experta que podem conèixer en aquest moment, la qual està en diversos foros de treball, amb Enaire, amb AESA, i bueno, ell es posarà una mica en la situació que ens trobem ara mateix, i li hem passat una sèrie de preguntes que ens han anat arribant, i entre aquestes, doncs, bueno, algunes més concretes que ara, abans de fer aquesta sessió, hem preguntat, no, als clubs que si hi havia alguna pregunta concreta, pues que es la passessin i li passaríem al Carmelo. Y ahora, pues aquí las comentaremos con Carmelo, estas preguntas. Así nada, sin más, pues ya te paso la palabra, Carmelo. Vale, yo voy a seguir en castellano porque a mí el catalán todavía no me sale, no tengo soltura, ¿vale? Entonces, bueno, espero que no os importe porque estoy muy limitado con el tema del idioma. Lo que os estaba contando antes, justo antes de que empezáramos ya formalmente la presentación, era que quería recordar una serie de puntos para que entendáis que las respuestas que os vamos a dar a esas preguntas que ya se han recogido por parte de la Federación y vamos a tratar de resolver esta tarde, entendáis que son en términos generales, ¿vale? Yo siempre tengo una frase, en consultoría además la repito mucho, que es que generalizar es malo. ¿Por qué? Porque los casos específicos abundan en aviación. Simplemente el hecho de tener un campo de aeromodelismo en un lugar o en otro, aunque sean los mismos socios y vuelan las mismas aeronaves, puede tener una respuesta distinta. No es lo mismo tenerlo dentro de un espacio aéreo controlado, tener afecciones por espacios restringidos o cualquier cosa. O sea, voy a daros respuestas generales que en algunos casos pueden requerir matices. Y si vosotros prevéis que en vuestro caso es necesario matizar algo, pues a lo mejor ahí tenemos que entrar un poco en aclaraciones dentro de esta sesión o a título privado, ¿vale? Hacéis la consulta directamente a la federación me deriva vuestra consulta privada específica sobre el tema y se os da una respuesta, un traje a medida, ¿vale? No un jersey de talla XL, que a uno les quedará largo de manga, a otros corto y a otros les quedará muy ancho. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que la normativa de UAS, de drones, es muy novedosa. Tan novedosa que no existía en el año 2014. Y el 2014 es hace 3 días. Como novedosa que es muy desconocida incluso para las autoridades. Y las autoridades han tenido que recurrir al sector, recurrir a los expertos del sector, empezando por los aeromodelistas a nivel de la Unión Europea, para no cagarla, para no sobreregular o regular algo que ya funciona bien. De hecho, la filosofía de la normativa europea consiste en regular lo mínimo indispensable y aquello que funciona dejarlo tranquilo. Y hacen mención especial al deporte del aeromodelismo, porque reconocen que es un deporte que ha funcionado muy bien, que no ha dado ningún problema a nivel de seguridad operacional y que hay que intentar tocarlo lo menos posible. Por lo tanto, norma novedosa implica que las autoridades muchas veces pegan patinazos. En España somos muy dados a sobreregular. Entonces hay que tener en cuenta que esto cambia y cambia con mucha rapidez. Lo que teníamos en el 2014, que era prácticamente una prohibición de volar, no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy, que es que prácticamente el 90% de las operaciones aéreas con aeronaves no tripuladas, llámalos aeromodelos, drones, UAS o como quieras, se hacen de forma declarativa, o sea, la autoridad ni siquiera te inspecciona antes de permitirte hacer algo. Tengas en cuenta eso, ¿vale? Lo que se dice hoy, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses o dentro de un año, puede tener matices o ser distinto incluso.
Luego también tenéis que tener en cuenta de que aquí vamos a centrarnos sobre todo en las competencias que tiene la autoridad en cuanto a espacio aéreo. O sea, vamos a hablar sobre todo de operaciones aéreas, pero no podemos olvidar que sobre todo los que tenéis campos de aeromodelismo y voláis en campos de aeromodelismo, también hay otras competencias intervinientes, como puede ser medio ambiente, urbanismo, que si requerís una licencia de obra, que si requerís una licencia de actividad, y hay una serie de normativas a tener en cuenta que aquí vamos a tocar de lado, porque solamente vamos a centrarnos en la parte de normativa europea, normativa EASA, ¿vale? O en algún caso normativa nacional, aunque ya sabéis que esa normativa nacional está más centrada en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en las operaciones no EASA, que en el ámbito recreativo, que es el vuestro. Y finalmente quiero que tengáis claro un concepto. A ver si cuelgan porque tengo aquí un teléfono sonando. Vamos a ver. El concepto que quiero que distingáis es entre operador UAS y piloto de UAS. O sea, el operador de aeronaves no tripuladas y el piloto de aeronaves no tripuladas. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis rápido. Podéis ser dueños de un coche, operador UAS, pero no tener carnet de conducir ni conducir ese coche. Y podéis conducir un coche, piloto UAS, sin ser el dueño de ese coche. Aunque lo normal, sobre todo en vuestro ámbito, es que el operador y el piloto sean la misma persona. O sea, yo tengo mi aeromodelo, ahí encima en una mesa tengo uno, y vuelo yo mi aeromodelo. Pero la normativa europea distingue entre operador UAS y piloto UAS. Por lo tanto, muchas veces tenemos que hilar fino y cuando decimos cuáles son mis obligaciones como operador, no las podemos confundir con cuáles son tus obligaciones como piloto. ¿Vale? Estas cosas son las que quería que tuvierais, por lo menos, no claro, pero sí por lo menos estuvierais alerta a la hora de interpretar ciertas cosas antes de empezar con la batería de preguntas que tenemos aquí preparada. Y ahora, si os parece, pasamos a las preguntas. Mi intención es poner la pregunta en pantalla, darle una respuesta y si alguien se queda con una repregunta, con alguna duda sobre esa pregunta, lo ideal sería esperar al final. Y al final, oye, de la pregunta tal, dijiste tal cosa, y entiendo esto o no entiendo tal y lo revisamos. Y por supuesto, si alguien tiene preguntas que entiendan que no han sido contestadas con las 20 y tantas preguntas que vamos a atender o preguntas nuevas que hayan sobrevenido de la resolución de estas preguntas, pues las intentamos atender al final para ser lo más breve posible, intentar acotar la reunión pues a eso, a 1 hora o un poco más. ¿Vale? Bueno, pues como os digo, pasamos a la primera pregunta. Y si os parece, voy a ir todo lo rápido que pueda, pero intentando ser claro. La primera, no hay ningún orden, ¿vale? Son por el orden que me han mandado de la federación, me imagino que habrá sido por orden de recepción. Y la primera habla de vuelo en ladera. ¿Por qué es tan difícil legalizar las laderas habituales y que salgan las laderas como lugares reconocidos para volar? ¿Y qué está haciendo la federación para ayudarnos en este tema? Igual al final este es uno de los primeros que preguntan. Difícil no es, ¿vale? O sea, promulgar en la AIP como lugar de vuelo de aeromodelismo una ladera es tan fácil como cualquier otra ubicación. A lo mejor en algún caso, por otras competencias, como pueden ser urbanísticas, de medio ambiente o lo que sea, pues a lo mejor habéis encontrado problemas puntuales en un caso concreto. Pero sea vuelo en ladera, sea vuelo en cualquiera de las categorías que hay en aeromodelismo, el sitio donde se hace una práctica habitual de aeromodelismo no es difícil de promulgar en la AIP, salvo que tenga algún tipo de afección de espacio aéreo controlado, de zona restringida, de tema medioambiental, que antes de promulgar en la AIP te van a pedir que resuelvas. Pero no hay especial dificultad, ¿vale? ¿Y qué está haciendo la federación? Bueno, pues que yo sepa, llevamos un par de años ya trabajando con la Federación Catalana, la federación ha hecho una campaña de promulgación de zonas y ha facilitado a todo el que se le atravesaba un poco esa promulgación, que no era simplemente rellenar un formulario y mandarlo al AIS, que es un servicio de ENAIRE donde se prepara la publicación de estas cosas en la AIP, pues le ha ido dando asistencia. De hecho, a la consultoría nos han llegado bastantes consultas o incluso requerimiento para trabajar con el club para conseguir algún tipo de requisito que tuviera que cumplir, tipo carta operacional o lo que fuera, porque tenía afecciones que no son la de volar en un espacio aéreo no controlado fuera de cualquier tipo de restricción, ¿vale? O sea, vuelo en ladera,
ningún problema, el mismo que cualquier otro, salvo que haya algún fleco que no tenga que ver con el trámite aeronáutico propiamente dicho. Luego ya, si queréis, al final de la sesión, el que planteó esta pregunta, si está entre los que estáis aquí, pues igual quiere ampliar un poco y podemos entrar en la especificidad, no en la generalización que acabo de hacer, ¿vale? Siguiente pregunta. Si solo haces vuelos recreativos dentro del club con aviones, ¿es necesario registrarte como operador y hacer el cursillo de piloto? Bueno, aquí hay un comentario a la pregunta. Veo muy correcto que los aeromodelistas que vuelan en un lugar apropiado tengan que sacarse una licencia tipo A1, A3, A2. ¿Me podéis decir? Vale. Hasta ahora, la norma europea ha tenido una excepción con los aeromodelistas que volaban en campos de vuelo promulgados. Y lo que dice la última resolución de la directora de la agencia, que se publicó en diciembre, es que hasta dentro de 8 meses, bueno, mejor dicho, por un máximo de 8 meses o hasta que se publique el Real Decreto nuevo, lo que ocurra antes, las cosas van a quedar como están. ¿Y como están, cómo es? Que mientras voléis en un campo de aeromodelismo promulgado, no necesitáis ni declararos como operadores, ni tener los certificados de competencia como pilotos. El certificado A1, A3 que citaba aquí vuestro compañero. Ojo, por un máximo de 8 meses a contar desde diciembre o hasta que se publique el Real Decreto, porque se supone que en el Real Decreto, que prácticamente yo no conozco a nadie que lo conozca entero, le van a dar solución a este problema. La solución a este problema va a ser la autorización en aquellos campos que sea necesario o la declaración de zonas UAS. Es lo que intuimos todos, pero nadie lo ha visto por escrito. Sería la solución más fácil. En aquellos campos que estén promulgados en la AIP, no hacemos necesario que nadie saque este tipo de certificaciones, que no licencias, ¿vale? No las llaméis licencias porque no son licencias. Y en aquellos sitios donde no estés en una zona promulgada, un campo de aeromodelismo o en una zona UAS, pues habrá que atenerse a los estándares de la norma EASA. Y el estándar de la norma EASA para volar aeromodelismo más razonable es volar en A3, con lo que tendrás que cumplir los requisitos para ser un operador de UAS que tiene pilotos, puede ser el mismo, que vuela en la categoría Open A3. Como os digo, ahora mismo tenemos un periodo transitorio que no sabemos lo que va a durar, en el mejor de los casos 7 meses, en el peor de los casos mañana publican el Real Decreto y nos atenemos a lo que finalmente se publique. Y lo deseable, pero no lo seguro, sería que en campos de aeromodelismo promulgados o zonas UAS que tengan en consideración de campos de aeromodelismo, de zonas de recreo para que la gente vuele con sus aeromodelos, no fuera necesario registrarse como operador y hacer el cursillo. Pero mucho me temo, y esto es de mi cosecha, que el Ministerio del Interior no va a estar muy de acuerdo con esto. Porque de hecho, el requisito para que todo el mundo registre sus drones, o sea, se registre como operador de drones, es del Ministerio de Interior, no es de la Autoridad Aeronáutica, ¿vale? Por lo tanto, es muy incorrecto exigirle a un aeromodelista que tenga que sacar certificaciones si va a operar siempre en el mismo sitio y bajo una disciplina de club. Es muy injusto, pero puede ocurrir. Ojalá no ocurra. Y los que estamos en los grupos de trabajo y demás, estamos haciendo todo lo posible porque no sea así. Pero como os digo, no depende de nosotros y la administración está siendo muy opaca a la hora de decirnos lo que pone en ese dichoso Real Decreto que, como sabéis, se tenía que haber publicado en el primer trimestre del año 2020. Estamos en el 2023, ¿vale? Lleva mucho retraso y eso es malo. Bien, sigo con la siguiente cuestión. Una persona mayor de edad que quiere iniciarse en el aeromodelismo, avión radiocontrol, ¿qué etapas tiene que seguir para volar legalmente en un club de aeromodelismo? Es prácticamente una derivada de la pregunta anterior. Si estuviéramos en el escenario deseable de que el club de aeromodelismo está promulgado o va a volar en una zona UAS, que no tiene por qué ser un club de aeromodelismo, sino un sitio que designa la autoridad para que cualquiera vaya allí a volar sus aeromodelos. Teóricamente, lo que tendría que cumplirse es lo que diga el aeroclub. Y si el aeroclub dice que simplemente hay que recibir una suelta por el jefe de pista, pues una suelta por el jefe de pista. Y si el aeroclub decide que tiene que cumplir el estándar Open A3 de EASA, pues tiene que cumplir el estándar Open A3 de EASA. Entonces, actualmente, ¿qué tiene que hacer una persona? Si va a un aeroclub que está promulgado, nada. Como hasta ahora, llega, alguien le da unas clases,
alguien lo tutoriza, le enseña a volar, le enseña, si no tienen idea, a cómo se utiliza, cuáles son las prácticas, las buenas prácticas aeronáuticas y de seguridad en una instalación que compartimos varias personas y punto. Pero no descartéis que dentro de unos meses salga el Real Decreto y tengamos que atenernos a que ellos digan que incluso en los campos de aeromodelismo hay que cumplir los estándares de ASA, o sea, darse de alta como operador y sacar los certificados si se va a volar el dron. Recordad esa distinción que he hecho entre operador y piloto. El operador es el dueño de la aeronave, el piloto es el que la vuela y puede ser el operador o puede ser una tercera persona que no es el dueño de la aeronave, ¿vale? Por lo tanto, por ahora nos quedamos como estamos por un máximo de 7 meses. Siguiente pregunta. Personas que no tienen ordenador o acceso a la firma digital. ¿Qué opción tienen para seguir volando como hasta ahora? Cierto. Es una grandísima putada que todo el proceso de declaración de un operador y todo el proceso de acceso a un certificado de piloto, que sabéis que es gratuito, la agencia os da ese curso de forma gratuita si lo pedís, requiera firma digital. O sea, todo se tiene que hacer de forma telemática. Sobre todo para las personas mayores que no están acostumbradas a estos temas, pues es una puñeta y no tienen más opción que pasar por ese aro. La solución en estos casos es, bueno, a ver si se soluciona el tema con esos campos, esas zonas UAS o esos campos registrados en los que no se imponga la necesidad de darse alta como operador y demás, pero poniéndonos en el peor de los casos, o en el caso de que sea una persona que quiere volar en ese campo en concreto o en otro campo, en un prado al lado de mi pueblo, aquí al lado, tendrán la necesidad de darse de alta como operador y sacar sus certificados como piloto, al menos el A1, A3, que es el más básico y el compatible, el más relacionado con el aeromodelismo, ¿vale? Si tienen que hacerlo y se les da mal todo el tema de las nuevas tecnologías, firma digital y demás, pueden hacerlo mediante representación, ¿vale? De hecho, hay clubes que están tomando la iniciativa de ser representantes de los socios que no tienen estas habilidades tecnológicas y actuar ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como representante. Yo, por ejemplo, soy representante de decenas de operadores profesionales y recreativos que me han hecho un apoderamiento. Con ese apoderamiento yo he entrado en la página web de la agencia y con mi firma digital he dado de alta a esa tercera persona. Pero requiere de un apoderamiento. Ese apoderamiento se puede hacer de varias formas y aquí, bueno, pues cada uno tendría que buscar cuál es la forma que mejor le cuadra. Pero a día de hoy, la norma española dice que nadie puede interactuar a estos efectos con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea si no es telemáticamente y mediante la aplicación que hay específica en sede electrónica. Por lo tanto, 7 meses para poder seguir volando como hasta ahora en los campos de aeromodelismo promulgados. A partir de ahí, el Real Decreto dirá, o nos tendremos que dar todos de alta como operadores UAS, personalmente o mediante un representante. Carmelo, Sí, sí. aquí nada, un detalle. Nosotros Dime. ya, desde que se empezó a aplicar lo del certificado UAS, ya hemos dado facilidades a los clubs y bueno, ya se ha hecho difusión de que nos desplazamos a los campos de aeromodelismo de los clubs y en una jornada registramos a sus usuarios en el sistema. Y eso lo hacemos también con aquellas personas que no tienen firma digital, pero sí que les indicamos cómo tienen que hacerlo a través de un DNI electrónico, el DNI con el chip para poder Exacto. hacer... Es una de las formas para poder actuar telemáticamente, tener un eso DNI es, digital y meterlo en el tarjetero. Pero para eso tiene que haber pues, organizaciones como la vuestra, federaciones, clubes, quien sea, que faciliten el medio tecnológico y sobre todo la persona que sepa interactuar para que esa persona llegue con su DNI o rellene el documento que sea de apoderamiento y puedan hacerse esas gestiones en su nombre. sí, realmente Sabía que lo estabais haciendo, pero la verdad es que no sabía que estabais sí. ya tan empeñados. Hay tanto a nivel individual, o sea, se puede pedir cita en la federación y en el horario de mañana, que está el informático, es el que se encarga de realizar todos los pasos allí en la sede de la federación. Y aparte, pues todas estas jornadas que se han hecho en los clubs, en los que se ha ido un sábado o un domingo y se ha ido allí con un ordenador y un lector de DNI
y a través de este lector pues ha accedido para poder darle de alta como operador, ¿eh? Así que esta cuestión ya estaba más o menos resuelta, ¿eh? Vale, pues a lo mejor es una cuestión de simplemente que lo difundáis en vuestros clubes y aquellas Sí, personas que tengan este tipo de inconveniente, pues que hablen con la federación e intenten subirse a ese carro cuando tengan la oportunidad. La cosa es que es interesante, sobre todo porque no ser operador de UAS te implica poder volar solamente en el campo de aeromodelismo que esté promulgado por ahora. Y eso, para mí, por ejemplo, sería una gran limitación, porque a mí me gusta volar donde me viene bien. Saco mi dron, saco mi aeromodelo, saco lo que sea y vuelo donde me apetece, cumpliendo el estándar Open A3, ¿vale? Me permite volar donde quiera. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que es ¿cómo podemos tramitar los NOTAM fácil y rápidamente para practicar el vuelo de veleros remolcados RC? Vale, lo primero que hay que aclarar es que tramitar un NOTAM no es lo único que hay que hacer. Un NOTAM no es otra cosa que un aviso para aviadores, to airmen, notice to airmen. ¿Qué quiere decir eso? Que un NOTAM avisa de que hay una actividad, pero es que hay actividades que requieren también una autorización específica. Y esto en particular, que es subir a más de 120 metros de altura, requiere una autorización de la autoridad competente, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Por lo tanto, el NOTAM va a ser una parte del proceso, la primera parte, porque ahí voy a definir un volumen en el que voy a hacer una actividad hasta, en vez de 120 metros, 700 metros. Y una vez haya coordinado ese volumen con el gestor de espacio aéreo, normalmente con ENAIRE, se va a publicar ese NOTAM y en base a esa publicación de NOTAM, si cumplo los requisitos y he hecho la solicitud con el tiempo necesario, la agencia me va a autorizar o no el uso de ese volumen de espacio aéreo que marca el NOTAM, un cilindro de 1000 metros de radio y 700 metros de alto. Por lo tanto, entended que el hecho de que se publique un NOTAM no implica autorización nunca, ¿vale? Implica un aviso al resto de personas. A mí, cuando voy en una avioneta, pues tengo la obligación de mirar los NOTAM y si veo que hay un NOTAM en tal sitio, tengo la obligación de no pasar por ahí. Ahora, ¿cómo se está resolviendo esto en tanto se autoriza de forma puntual, porque va a ser un tema puntual, o de forma definitiva, porque hay campos de aeromodelismo donde se hace esta práctica deportiva muchas veces al año o de forma permanente? Bueno, pues la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha sacado la posibilidad de pedir una autorización indefinida, en la que tú coordinas un volumen de espacio aéreo con el gestor de espacio aéreo que te toque, normalmente en aire, y firmas un documento que suele ser una carta operacional ATS en el que fijas unos parámetros en los que tú vas a operar ahí que ellos consideran seguros y razonables. Una vez tienes esa coordinación, la agencia te permite solicitar una autorización de forma indefinida. Y con esa autorización indefinida estarías en uno de esos supuestos que os decía antes, pues una zona UAS o un campo de aeromodelismo promulgado con unas condiciones que exceden los límites de Open A3 bajo una autorización, ¿vale? Eso sería el equivalente a una autorización en categoría específica. Bueno, pues mientras eso se perfecciona y no, porque estamos dando los primeros pasos, de hecho, que yo sepa, a día de hoy aún no hay ninguna autorización emitida para campos de aeromodelismo, ni material guía, estoy harto de pedírselo a la agencia desde hace 2 meses, para que nos digan cómo hacerlo y no cometer el exceso de hacerlo igual que lo haría una empresa profesional. Estamos hablando de proporcionalidad, vosotros sois deportistas y vais a operar siempre en el mismo sitio, una operadora profesional de drones son profesionales y van a operar donde les llame el cliente. Bueno, pues entre tanto se está resolviendo este caso concreto de los veleros, grandes veleros, todo lo que necesita subir a más de 120 metros de altura, mediante autorizaciones puntuales, o sea, autorizaciones para una fecha concreta, o la figura de la TSA. La TSA es una figura que es un área temporalmente segregada, o sea, es como la lejía. Coge al espacio aéreo, le echas TSA y lo desclasifica. Ya no es controlado ni no controlado, no es restringido ni no restringido, sino que es un espacio aéreo que se dedica a esa actividad en unas condiciones determinadas. Hasta ahora, y de hecho la Federación lo ha hecho ya en el año pasado en un par de ocasiones, y actualmente estamos tramitando una TSA para el mes de marzo hasta mayo para un club,
La TSA es una medida provisional que dijeron que a partir de 1 de año ya no se iba a poder utilizar, pero se han arrepentido y han dicho que bueno, que sí, que lo van a seguir utilizando porque todavía no tenían muy claro cómo hacer este tipo de autorizaciones de otra forma. Entonces, como decía antes, estamos en un periodo transitorio en el que actualmente podemos pedir una TSA para hacer este tipo de operaciones puntuales y lo antes posible, antes mejor que después, en el momento que la agencia nos despeje algunas incógnitas en cuanto a qué alcance quiere que tenga la documentación que hay que presentar para el procedimiento de autorización indefinida en un campo de aeromodelismo, en un campo concreto de este tipo de actividades, pues vamos a tener que utilizar la TSA hasta que se definan las primeras autorizaciones. Y yo espero que las primeras autorizaciones se concedan en la próxima primavera. De hecho, espero que la primera autorización que se conceda sea la que estamos empezando a tramitar para un club catalán. No os puedo decir que esto no vaya a cambiar mañana, porque ya os digo que en diciembre nos dijeron que no solicitáramos la TSA. Y en enero, a primeros de enero, nos han dicho que sí, que mejor que la solicitemos porque todavía no saben cómo dar respuesta a una demanda a corto plazo, al mes de marzo, que es al mes que les planteábamos esta necesidad. Siguiente pregunta. Práctica fuera de campos de aeromodelismo. Esto más que una pregunta me ha llegado así. No sé exactamente qué quieren decir, pero yo entiendo que qué es lo que hay que hacer para practicar el aeromodelismo fuera de un campo de aeromodelismo promulgado. Si no es así, al final, si está aquí la persona que planteó esta pregunta, que me lo matice. Pero como me parece que es buena pregunta, tal como la he enfocado yo, la voy a contestar. ¿Qué hay que hacer fuera de los campos de aeromodelismo promulgados? Esos campos que, como os digo, por un máximo de 7 meses no vamos a tener que hacer nada que no estemos haciendo hasta ahora. O sea, no tendremos ni que darnos de alta como operadores si solo vamos a volar en ese campo, ni que sacar los certificados teóricos prácticos necesarios para volar en el estándar Open A3, que es el que correspondería a nuestra actividad. Bueno, pues la práctica dentro es, por ahora nada, hasta un máximo de 7 meses. La práctica fuera es, somos operadores UAS, nos da igual que sea recreativo o profesional, y si vamos a hacer aeromodelismo que encaja perfectamente con el estándar Open A3, pues tendremos que sacarnos nuestro certificado teórico A1 A3 y firmar un certificado de autopráctica sobre la aeronave que estamos volando. Es simplemente bajar un formulario de la agencia, rellenarlo y presentarlo. Con esos 2 documentos habremos cubierto los conocimientos teórico-prácticos que requiere ese estándar. Además de eso, y hasta que se publique el Real Decreto en el que hay una reducción de requisitos para temas de aeromodelismo y demás, también tendremos que tener un seguro de responsabilidad civil. La ventaja que tenéis los federados es que ya lo tenéis en la tarjeta federativa. Tenéis una responsabilidad civil cubierta. El que no esté federado, pues tendrá que irse a una correduría de seguros y sacar un seguro de responsabilidad civil. Y además tendrá que declararse como operador UAS. O sea, primer paso, me declaro como operador UAS, en paralelo pido a la agencia que me dé mi certificado teórico, la agencia me permite hacer el curso en su plataforma de teleenseñanza, obtengo mi certificado teórico A1 A3, firmo mi certificado de que sé usar mi aeronave, un certificado de autopráctica, y saco un seguro de responsabilidad civil. Con esos requisitos básicos estaría cubierto fuera de un campo de aeromodelismo promulgado durante este periodo de transición. Una vez termine el periodo de transición, dentro de los campos de aeromodelismo, a lo mejor también es necesario esto, o no, esperemos que no. Bueno. Disculpad, sobre esta, sí. pregunta quisiera una aclaración, soy Josep, de la Fuente. Con respecto al seguro de responsabilidad civil fuera de los campos promulgados, ¿es válido? O sea, el seguro que tenemos de la Federación, ¿sería válido fuera de los espacios promulgados? Porque, Pregunta para Alfred. Sí, pregunta para Alfred, ¿vale? Porque, bueno, yo... Sí, Josep, es válido, lo único que hay que tener en cuenta es que la normativa aérea sobre la RC de aeronaves no tripuladas, que encajaría dentro de unos baremos de cobertura de la RC, llega hasta unos 250.000, 260.000 euros más o menos, ¿vale? Y nuestra cobertura para la suma de siniestros es de 1.200.000.
y para los siniestros individuales son de 150.000 euros, ¿vale? Hasta el día de hoy no ha habido ningún problema cuando se ha solicitado si con el seguro de la RC lo cubre o no lo cubre. En principio, teniendo la RC que tenemos, ese importe está garantizado. Nosotros lo que hemos solicitado es una ampliación de los 150.000 euros a los 300.000 euros para que ese capital o ese importe mínimo entre dentro de esos 300.000 euros, ¿vale? Entonces, aquí está el tema, que la mayoría de seguros de federativos suele ser de 150.000 para un siniestro, ¿eh? Para la suma de siniestros es hasta 1.200.000. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cumple no en la totalidad de ese capital, ¿no? que marca la normativa, ¿vale? Vale, entendido. No, yo era más por un tema de cobertura, no tanto de importe, sino de cobertura, porque en algún apartado del seguro indica que tiene que ser en campos habilitados, promulgados por la Federación y tal, ¿vale? Entonces, cuando habéis dicho que el seguro también cubría fuera de estos campos promulgados, me asaltaba la duda. Sí, aquí el tema dos es... matices. ¿Me permitís dos matices? Sí, uno, es cierto lo que dices, hay algunas federaciones que tienen pólizas de seguro que no cubren fuera de lugares promulgados, de sitios, como dicen, homologados para la práctica deportiva. No hay nada homologado propiamente dicho, pero sí hay lugares promulgados. Es cierto que en alguna póliza de alguna federación, lo he leído yo también, que está excluido. Y segundo punto, no todos los drones requieren, cuando hablo de drones, entendedme, hablo de drones como el que habla de perro. Ahí meto aeromodelos, profesionales y de todo, ¿vale? Aeronave no tripulada. No todos los UAS, exacto, esa sería la palabra técnica, la que viene en el reglamento de la Unión Europea. No todos los UAS requieren seguros conformes al reglamento 785/2004, que es el que marca un mínimo de 250.000 derechos especiales de giro para el seguro de RC de una aeronave. Lo que se ha decidido en España, por decisión de la autoridad española, es que los drones de pequeño tamaño y los de uso recreativo principalmente, no requieren de un seguro de esa cuantía, sino que se quedan con la Ley General de Seguro, que está en torno el mínimo a 30 y tantos mil euros, si no recuerdo mal, hablo de memoria, ¿vale? Por lo tanto, tened en cuenta que no siempre es necesario un seguro de más de 250.000 derechos especiales de giro, que viene a traducirse prácticamente euro, es un poco más de un euro, pero viene a ser euro derecho especial de giro. Así que esos dos matices son importantes hacerlos. Tenéis la suerte de que tenéis una federación que permite volar fuera de lugares que no estén homologados, entre comillas, para eso, y el seguro no tiene por qué ser de 250.000 derechos especiales de giro, porque no es aplicable el 785/2004, el reglamento este, ¿vale? Gracias. Bien, perfecto. Si os parece, y luego si queréis ampliamos un poco al final por no perder el hilo de todo lo que tenemos por delante, ¿vale? Pasamos a la siguiente, que es la previsión de nuevo RD para concursos veleros que superan la máxima altura. Vale, pues básicamente os puedo decir lo mismo que antes. El nuevo Real Decreto es una parte de normativa que permite la Unión Europea que los países desarrollen y tienen más que ver con fuerzas y cuerpos de seguridad, con operaciones no EASA, que con lo que ya vosotros hacéis que son operaciones EASA. O sea, vuestra operación recreativa civil no tiene nada que no sea EASA. Entonces, la previsión es que el Real Decreto no toque nada de eso. Simplemente os dirá, podéis volar en categoría Open, en categoría específica o en categoría certificada de EASA, y si alguna de estas chaquetas no os queda bien, siempre está la posibilidad de que pidáis una autorización. En este caso, cuando se exceden las limitaciones de los estándares de EASA, estamos claramente ante una necesidad de una autorización. Tendremos que pedir una autorización pues, para subir de 120 metros, para poder volar FPV sin necesidad de un observador, que creo que es una pregunta que saldrá más adelante, o cualquier cosa que no encaje dentro de uno de los estándares. Y pensar que esto es bueno, porque los estándares, si te pones a pensarlo, cubren el 99% de las operaciones que se hacen tanto de forma profesional como de forma recreativa. Y solo un 1% se queda fuera, de forma que declarando que me voy a poner la chaqueta Open A3, me quedo muy a gusto y en 2 horas estoy operando.
Antes todo consistía en demostrarle a la agencia que eres el tío más seguro del mundo con un proceso de inspección que te podía durar entre 6 y 14 meses incluso. Y a partir de ahí empezabas a volar, pero con un corsé muy apretado. Entonces, no hay una previsión, porque no tiene competencias la autoridad española en un Real Decreto para decir nada que contravenga las categorías Open A1 a 3, que son las destinadas principalmente a la aviación recreativa, y el ámbito de todos aquellos, como los concursos de veleros, que tienen que subir de 120 metros, en general, de los que exceden los estándares A1, A2, A3, o los específicos STS1 y STS2, que tienen poco que ver con el aeromodelismo, pues necesitarán tramitar esas autorizaciones. De hecho, la recomendación que hemos hecho a aquellos que la propia federación ya ha estado sondeando para ver quién podría necesitar esa autorización es que no esperen a que se agoten estos 7 meses que vamos a tener de plazo hasta que entre el nuevo Real Decreto o se agoten los 7 meses que ha dado como periodo de transición la agencia para iniciar sus procesos de autorización. Porque un proceso de autorización no deja de ser un proceso administrativo ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y en el mejor de los casos se culminará con 3 meses de procedimiento, si no más. Por lo tanto, lo que se empiece ahora es posible que esté terminado antes de ese periodo máximo de 7 meses. Pero si el Real Decreto sale en marzo, te pillará a media tramitación y sin autorización no vuelas. Así que es interesante lo que está haciendo ya la Federación, localizar aquellos clubes que tienen necesidad de una autorización y empezar a plantearse cómo se le pone ese cascabel al gato. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿La normativa UAS es igual en todos los países de la Unión Europea? Sí. Para quienes no lo son, por ejemplo Suiza, que no son de la Unión Europea, ¿qué hay que pedir a los pilotos que nos quieran visitar? Lo mismo que a vosotros mismos. O sea, en este periodo transitorio de máximo 7 meses, nada. ¿Por qué? Porque van a volar en vuestro campo de aeromodelismo promulgado y van a volar con las mismas condiciones que un piloto español. Ahora, si van a volar fuera de un campo de aeromodelismo promulgado, tendrán que atenerse a los estándares de EASA. Se tendrán que dar de alta como operador y tendrán que sacar sus certificados teóricos y prácticos EASA. No hay otra respuesta. O sea, si eres suizo y estás en España, respetas la ley de los españoles. Si eres catalán y estás en Cataluña, en aquellas competencias que tiene la autoridad catalana, tienes que respetar la ley catalana. Si yo vivo en Toledo, pero me voy a Cataluña, en aquellas competencias catalanas que tiene la autoridad catalana, yo, por muy español que sea y muy toledano que sea ahora mismo por empadronamiento, tendré que respetar lo que dice la autoridad catalana. En este caso, como todas las competencias en el ámbito aeronáutico son estatales, pues lo tenemos más fácil. Hay solo una norma, que es la española, y en este caso además es europea. Por lo tanto, el suizo, cuando vuela en cualquier país de la Unión Europea, se tiene que atener a la norma de ese país, que es la europea. Siguiendo con la siguiente pregunta, con el curso A1 a 3, ¿podemos practicar el vuelo con tranquilidad dentro de los campos homologados? Bueno, aquí quería hacer el matiz que he hecho ya varias veces. Homologado, como tal, no existe, ¿vale? No existen los campos homologados. Existen los campos promulgados, que están en la sección ENR 5.5, si no recuerdo mal, de la AIP. Si no está en esa sección, no está promulgado, por lo tanto, administrativamente, aeronáuticamente, ese campo no existe. Con el curso A1 a 3, ¿puedes practicar con tranquilidad el vuelo dentro de los campos? Sí, y fuera, claro. Pero no solamente con el curso A1 a 3, ¿vale? Os voy a leer una serie de condiciones que tiene que cumplir un operador EASA, un operador en la Unión Europea, un operador de UAS, me da igual si hace trabajos aéreos o se divierte o practica deporte con su aeromodelo, porque no hace distinción la normativa europea entre lo que es trabajo aéreo y lo que es ámbito recreativo, no lo hace. Y tiene que cumplir lo siguiente. Primero, se tiene que dar de alta como operador EASA. Lo segundo, hace una declaración operacional. Cuando tú haces el alta como operador en España, automáticamente estás haciendo una declaración operacional en el sentido de que vas a operar en categoría abierta. O sea,
te vas a tener a los estándares Open A1, A2 o A3. El aeromodelismo, su espacio natural es el A3. Por lo tanto, sed conscientes de que darse de alta como operador es decirle a la administración de que te comprometes a volar en A1, A2 o A3. Y si vuelas en A1, A2 o A3, tienes que cumplir una serie de requisitos. El primero y más evidente, seguro de responsabilidad civil. No es una cosa grave. La tarjeta federativa lo tiene y hay seguros, corredurías por 20 euros al año que te cubren la actividad recreativa, pura y dura. Pero luego se te empieza a complicar un poco la vida, sobre todo si no eres un piloto, un aeromodelista, un piloto, digamos, autónomo, que tú te lo guisas y tú te lo comes solo, sino que tienes una empresa de trabajos aéreos que tiene varios pilotos, más de una persona está implicada en la operación, o un club de aeromodelismo que se da de alta como operador para dar de alta a sus asociados, que es una figura que también se podría plantear y tiene sus pros y sus contras. En esos casos en los que interviene más de una persona en la operación, y os vuelvo a repetir que me da igual que la operación sea profesional o recreativa, ya tenemos que generar una serie de manuales, de estudios de seguridad. Si estoy volando en un espacio aéreo controlado, EARO, evaluaciones de seguridad que tengo que coordinar con el gestor de espacio aéreo. Una serie de registros de vuelo y de mantenimiento. Y todo eso solo como operador. Y ahora, como piloto, tengo que tener mis certificados teóricos, mis certificados prácticos, o en el caso de la categoría Open de autopráctica, unos registros de vuelo personales, ya no los registros que he dicho antes, que son los de vuelo y mantenimiento del dron, del UAS, del aeromodelo, y demostrar, acreditar ante terceros cuando me lo requieran, fuerza y cuerpos de seguridad, en este caso me estoy refiriendo, a que estoy planificando la operación conforme al estándar. Y el estándar hay que leérselo, porque, por ejemplo, te dice que tienes que planificar un área de operación, un área de contingencia, un volumen de riesgo al aire, un plan de respuesta a emergencia, y todo esto la gente lo desconoce y se está dando de alta en la sede de la agencia como operador y piloto y no está haciendo nada de esto. Y si le llega una inspección o le llega una fuerza o cuerpo de seguridad pidiéndole cualquiera de estas cosas, como por ejemplo los registros de vuelo y mantenimiento, que te lo pueden pedir perfectamente, porque es el artículo 16 del Real Decreto 1036 del 17, que está aún en vigor, pues se encuentran con el culo al aire. Por lo tanto, ¿se puede practicar con tranquilidad el vuelo RC fuera de los campos homologados con el curso 1 a 3? Sí, pero no solo con eso. Hacen falta más cosas, ¿vale? Tened claro que tenéis que ser operadores y tenéis que ser pilotos. Y el operador tiene unas obligaciones, documentales también, y el piloto tiene unas obligaciones que no solo son sacar un certificadito de conocimientos teóricos, ¿vale? Pues ahí lo dejo. Siguiente. ¿Por qué caduca tan pronto, un año, el número de registro de operador UAS? Y bueno, luego ponía renovación UAS, operador registrado, me imagino que será cómo se hace esa renovación. Bueno, por lo que tengo yo entendido, y yo tengo uno, el certificado que emite la agencia es por 2 años, ¿vale? ¿Por qué pusieron 2 años? Yo creo que porque se les ocurrió que tenían que poner ahí un número y ya está, porque absolutamente de nada sirve. Y la prueba la tenemos en que hace escasamente un mes les pregunté, porque a mí me caducaba el día 5 de enero mi certificado como operador UAS, y les pregunté qué tenía que hacer para renovar, porque no encuentro ninguna opción de hacerlo. O sea, yo entro en la sede electrónica, me meto en mi perfil, intento renovar mi perfil y no, me permite modificarlo, pero es que yo no quiero modificarlo, yo quiero renovarlo porque me caduca. Lo que me dijo la agencia es que están pendientes de poner esa posibilidad, esa opción para tacharlo y poder renovar y te emiten un certificado nuevo. Que si tenía urgencia por hacerlo, y esto sobre todo se referían a operadores profesionales que tienen que acreditar ante sus clientes que están dados de alta y que está todavía su certificado en vigor, pues que si tenía urgencia por hacerlo, que me metiera, hiciera cualquier modificación mínima, cambiar una letra en mi dirección o lo que fuera, y volver a hacer una declaración para actualizar datos y ya me salía el certificado con 2 años nuevamente de vigencia. O sea, que no sirve para nada esa vigencia. Y finalmente, el último parrafito del escrito, si quieres os saco el correo ahora y lo enseño porque yo me harté de reír cuando lo leí, es que no hacía falta hacerlo, que ellos consideran que no caducan el certificado. O sea, que lo que me estaban dando era una opción por si un tercero ponía en duda que mi certificado estuviera en vigor, pero que para ellos el certificado, aunque esté caducado por fecha, sigue siendo válido al menos hasta que puedan implementar en la sede electrónica ese botoncito que ponga renovar fecha de validez. Fijaros qué estupidez.
¿Cómo se renueva el registro? Pues como os he dicho, entráis, los que tengáis interés por tener ese certificado actualizado, yo no lo he hecho, no tengo ningún interés, no vuelo profesionalmente drones, y entrando y simplemente diciendo, pues poniendo que es una modificación para que me renovéis la fecha de caducidad, o porque me ha cambiado una letra en la dirección, o porque aquí no había una tilde y la pongo ahora. Y con eso, automáticamente ya el sistema actualiza la fecha de ese certificado a la fecha de la última declaración que hayáis hecho. Al menos eso me han dicho desde la agencia, ¿vale? Y lo tengo por escrito, o sea, no es que me lo hayan dicho Radio Macuto. Por lo tanto, no le deis mucha importancia a esta caducidad y preved que en breve haya la posibilidad de entrar en el perfil que tengáis en la agencia y decir que queréis hacer una renovación simplemente porque ya ha caducado y seguís vivos. Siguiente pregunta. Perdona, Carmelo, corroboro lo que has dicho, ¿eh? Funciona así haciendo esto, ¿eh? O sea, Vale. entras, haces cualquier cambio y funciona perfectamente. Ya lo he dicho que yo no lo he hecho, pero es la explicación que me han dado a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y me ha parecido una solemne estupidez. Pero bueno, así funcionan muchas veces nuestras administraciones. Bueno, sigo y voy un poco rápido que si no nos coge el toro. ¿Por qué diantre han mezclado drones y aeromodelismo? Pues sí, este es de los míos. Sí, una estupidez. Las abejas también vuelan y no son operadores los agricultores. A mi entender, mezclar aeromodelismo con drones no es muy correcto. ¿En qué se han basado para esta mezcla? Bueno, aquí hay que aclarar una cosa. Es verdad, los daños colaterales han llegado al mundo del aeromodelismo porque, como la propia Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, decía, lo que había que hacer era dejar tranquilos a los aeromodelistas que no estaban dando problemas y no lo habían dado tradicionalmente. Pero cuando una autoridad desconoce un tema, pues normalmente comete patinazos. Todo esto se basa en la definición EASA de aeronave, ¿vale? Las abejas no son aeronaves, porque son animalitos, pero nuestros aeromodelos son aeronaves. Y luego, cuando hablamos de drones, ya lo he dicho antes, en ningún sitio de la norma, si la leéis con detenimiento, veréis que no aparece por ningún sitio la palabra dron. Aparece UAS, aparecen aeromodelos, pero dron no aparece. Dron es como llamar perro a un animal de 4 patas de raza canina. Y perros hay, Doberman, hay multitud de razas. Yo tengo aquí una que es una mezcla de varias. Cuando hablamos de drones, vamos a ser flexibles y vamos a pensar que hablamos de drones como el que dice, pues yo tengo un perro en mi casa y no dice, yo tengo un pastor alemán en mi casa. Es un perro, todo el mundo tiene que tener un perro, los los aeromodelos son perros, los drones profesionales son perros, los Reaper de 4,5 toneladas que usan los americanos para bombardear a los iraquíes son drones. Drones es la forma vulgar de llamar a cualquier aeronave no tripulada sin importar el uso que tenga, sin importar la raza, el peso o el color. Sí, es tremendamente injusto que la normativa perjudique colateralmente al aeromodelismo, sobre todo siendo un deporte aéreo que se desarrollaba en sitios bastante concretos, en campos de aeromodelismo, bajo una normativa autorreguladora, porque los campos se autorregulan, muy razonable y que nunca habían producido problemas para la seguridad aérea. Pero bueno, así están las cosas. Yo creo que con el tiempo, poco a poco, se irá regularizando el tema y volverán las aguas a su cauce. Pero bueno, me alegra ver que hay gente que como yo se cabrea con estas cosas. Aunque yo diría por qué cojones, no por qué diantres. Pero bueno. Bien, siguiente. ¿Cómo está la cuestión de la altura máxima de vuelo en planeadores SRC? Lo hemos dicho antes, ¿vale? Si se necesita exceder, hace falta una autorización que puede ser puntual. Actualmente la resolvemos mediante un área temporalmente segregada para temas puntuales, una competición puntual, una exhibición puntual en un sitio concreto, o si va a ser siempre en el mismo sitio, en mi campo de aeromodelismo, porque hay mucha afición a esta disciplina y queremos practicarlo con asiduidad todos los fines de semana, pues tenemos que ir pensando en una autorización antes de que nos impongan tener que hacerla dentro de 7 meses o cuando se publique el nuevo Real Decreto, lo primero que pase. Yo creo que la cuestión estaba contestada con la de antes. La siguiente pregunta es, ¿para cuándo se espera el nuevo RD? La pregunta del millón. Se esperaba para primeros del año 2020, ahora decían que para después de Reyes, ya dicen que la última resolución habla de un máximo de 8 meses. Última resolución de diciembre.
Por lo tanto, se espera que como máximo para julio. ¿Y qué impacto se prevé que tenga sobre el aeromodelismo? Bueno, pues principalmente dos cosas. Eliminar ciertas obligaciones de seguro para pequeños drones, sobre todo los que se consideran juguete. Actualmente todos los drones, todos los aeromodelos requieren un seguro de responsabilidad civil. Y permitir volar a los menores de 16 años, que sabéis que actualmente, salvo en campos de aeromodelismo donde han dicho dejen tranquilos a los aeromodelistas, no se puede volar legalmente cuando se trata de un menor de 16 años. Poco más que se sepa ahí en ese nuevo Real Decreto en cuanto a matices sobre el ámbito del aeromodelismo. Siguiente pregunta es, ¿debemos solicitar creación de zonas de exclusión de U-Space coincidiendo con la zona de vuelo de nuestros campos? Pues no, esto es otra liga. O sea, no mezcléis U-Space con aeromodelismo, no tienen nada que ver, son ligas distintas. El U-Space está pensado sobre todo para entornos urbanos, entornos de alta saturación, donde vayan a volar muchos drones de distintas compañías, Amazon, MRV, repartiendo paquetería, un dron de emergencias de la policía. O sea, U-Space está pensado para entornos urbanos con alta saturación de operaciones. No tiene nada que ver con un campo de aeromodelismo que está separado de una zona urbana, como mínimo 150 metros dice la norma, pero normalmente más, y donde no os van a molestar con este tipo de milongas. ¿A qué distancias de vuelo? Vamos a ver, U-Space están haciendo, se está definiendo todavía. Todavía no saben ni siquiera cómo repartirse las competencias que tiene U-Space, quién va a mover la batuta, quién va a organizar los tráficos, quién va a cobrar por pedir una ruta y que te la asignen. O sea, estamos muy lejos de saber a qué distancia vamos a tener un problema si tenemos una ruta U-Space cercana, pero las distancias se van a medir en metros, o sea, tampoco os preocupéis mucho. Y aquí dice, ¿y si somos capaces de mantener los aviones a la vista 1 kilómetro? Mira, yo soy aeromodelista desde que tenía 13 años. Con 13 años yo no era capaz de ver mi aeromodelo a 500, 600 metros. No sé con qué superhéroe estoy hablando cuando me dice mantener a la vista un avión a 1 kilómetro. Mantener a la vista no quiere decir ver un punto, sino ser capaz de saber hacia dónde apunta el morro, ¿vale? Y ser capaz de controlarlo. Carmelo, el panel, ¿me escuchas? Sí, escucho. Sí, mira, soy tú, que esta pregunta era mía. Hola, Tuki, ¿qué tal? Básicamente me refería aquí si es te tuya la apoyas en pregunta, medidas vale. tipo luces o algo así. Pues claro, le metes luces de navegación a un avión de radiocontrol y entonces, pues, si tiene el brillo adecuado, que hay luces por ahí que son visibles hasta 2 kilómetros, pues... Sí, de claro, noche puedes ver un punto ahí iluminado y con una cámara pues puedes hacer un FPV, ¿vale? O con poca luz por la tarde. Entonces, pues, pero si lo puedes mantener a la vista o tu observador lo puede mantener a la vista a 1 kilómetro, sí, vamos a ver si podemos... vamos a ver, si te fijas la normativa actual, OpenA3, el estándar en el que volaríamos aeromodelos de día o de noche, se puede volar de noche perfectamente en OpenA3, simplemente cumpliendo el requisito de tener una luz verde que parpadea 1 hercio y sea visible con una potencia de 40 candelas, si no recuerdo, ¿vale? Lo que te dice la norma es que antiguamente, en la normativa antigua, te decía que tenías que mantenerlo un máximo de 500 metros. La norma EASA, Open, no te dice cuánto. ¿Por qué? Porque hay drones muy grandes, hay modelos muy grandes que a lo mejor a 1 kilómetro es capaz de verlos. Pero lo normal es que a menos de... A mí me cuesta trabajo, ayer estuve volando aquí, y me cuesta trabajo ver mi aeromodelo, o sea, 300 metros ya me las veo apuradas. Como baje la vista y vuelvo a mirar para arriba, ya no sé dónde apunta. Entonces, la norma dice que tienes que mantenerlo al alcance de la vista. Y la buena práctica aeronáutica dice que el alcance de la vista no es ver un punto, es saber qué está haciendo esa máquina en ese momento para no perderla de control y sobre todo lo que preocupa a la autoridad, a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, proveedores de espacio aéreo y demás, es a que seas capaz de ser consciente de lo que hay en tu entorno, o sea, a que puedas ver otra aeronave que va en rumbo de colisión hacia la tuya y seas capaz de ver y evitar, que es la premisa básica de todo este tipo de operaciones visuales. Vale, por lo tanto, eso no está escrito, solo dice a la vista. O sea, exacto, por eso estamos en un ámbito subjetivo. ¿Qué es a la vista? Bueno, pues con un mosquito de dron a la vista son 20 metros, con un gran velero de 6 metros de envergadura, pues puede ser 1 kilómetro perfectamente, no te digo que no, ¿vale? Aquí aplíquese una cosa que no viene en norma, sentido común. Vale. ¿Vale? Venga, luego si queréis le damos otra vuelta a esto. Sigo un poco que si no se nos va la hora. Carmelo, ¿sí? Comentaban aquí, Ricardo, por el chat. ¿Sí? Vale, que es que no lo estoy viendo. Vale, había una pregunta aquí que era en relación a la pregunta que ya hemos pasado,
que se refiere a que el tema viene por el vuelo de ladera. Los 120 metros desde el punto de partida no son 120 metros desde la vertical Vale. del vuelo. Vale, pillo la idea porque no es la primera vez que nos hacen. Vamos a ver. No podemos medir, no podemos ser talibanes y medir 120 metros sobre el terreno, sobre el punto que está sobrevolando en ese momento la aeronave, porque en casos, por ejemplo, como la ladera está una cota, a la base de la ladera otra, y la aeronave va a moverse en esa zona. Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Pues tomar una solución de compromiso, tomar una referencia sobre el terreno, y yo os lo digo aquí en petit comité, la más ventajosa para nosotros, que sería la cima de la ladera. Y a partir de ahí me marco 120. No me voy a marcar la base porque entonces en el momento que suba a la cima estoy por encima de 120 de la base. Y tampoco puedo andar ajustándome al terreno como si esto fuera un tente, subiendo piececita a piececita, metro a metro. Por lo tanto, lo que hemos dicho antes cuando ha preguntado Tuki, un poco de sentido común. Nadie puede ir con una regla a medir si estás a 120 o a 135. Nadie puede saber cuál es tu referencia AGL sobre el terreno. La has tomado tú y la tienes que tomar con un sentido razonable. Ahí EASA, también hay una curiosidad ahí. EASA habla de distancia al suelo, y distancia, si en una ladera o concretamente un barranco, es horizontal también, ¿vale? Si me dicen distancia, no es altura. AESA, en cambio, insiste en altura. ¿Vale? Exacto, entonces, AESA está patinando ahí cuando EASA bueno, dice está patinando, no, mira, Claro. en este caso, y no seré yo precisamente al que tachen de ayudar mucho a la agencia en estos temas, en este caso yo le doy un poco de razón a la agencia, porque aquí tenemos que hablar o de distancia, y entonces hablamos de distancia horizontal, o de altura, y la altura es vertical. Entonces, si me hablan de distancia y no me dicen nada, yo entiendo que es distancia horizontal. Y no me encaja lo de 120 metros de distancia horizontal, porque yo, no pena 3, no tengo una distancia, no me la marca la norma. Vamos a aplicar el sentido común y las definiciones que son estandarizadas en el ámbito aeronáutico. Si hablamos de distancia, entendemos que son distancias horizontales. Si hablamos de alturas, entendemos que son distancias verticales. Y luego ahí, pues casos 1000, sobre todo si estamos en una ladera. Si estoy volando al lado de una antena, sabéis que hay antenas por ahí de la radio que tienen 600 metros de altura. ¿Qué pasa? Que si estoy sobre la antena de 600 metros de altura, ¿estoy a 600 metros sobre el terreno? Pues no. Si me leo la norma con tranquilidad, veo que cuando hay un obstáculo alto, que sobresalga mucho del terreno, la norma me permite estar a 15 metros sobre ese obstáculo. No a 120 metros, a 15. Y tiene su justificación porque se supone que hay un apantallamiento de ese obstáculo por el que mi dron no va a suponer un obstáculo superior al que ya está ahí. Entonces aquí ya, como os decía antes, entramos en que generalizar es malo. Ya tendríamos que hablar del caso específico. Estoy apantallado por un obstáculo, estoy midiendo sobre el terreno, estoy midiendo distancia horizontal, distancia vertical. Aquí podríamos entrar en un debate tremendo, ¿vale? Pasamos, si os parece, al siguiente y luego, si queréis, al final, si queréis, entramos. Y vemos algún caso específico que es como mejor se aprende a aplicar este tipo de criterios, como digo, con sentido común. Siguiente punto, desaparecerán las... Perdón, no sé si me he saltado la anterior. No, vale. Desaparecerán las zonas CEPA, que no son restricciones a IP verdaderas o serán publicadas como restricción de la IP. Juraría que esta persona ha leído varias intervenciones que he hecho yo en cuanto a la procedencia de respetar ciertas zonas CEPA que no están publicadas en el IP. Sí, también es mía esta. Básicamente tenemos una zona CEPA que es un arroyo que rodea nuestro campo, ¿vale? Sí. Entonces la pregunta es, ¿se puede sobrevolar eso o no? Vale. Yo esto lo he escrito muchas veces y te voy a poner una falta, Ernest, porque yo sé que tú lees bastantes cosas que yo escribo y esto lo tenías que haber escrito. Hay una diferencia entre las zonas CEPA que están promulgadas y las que no. Recordad que lo que está promulgado es lo que está en la AIP, ¿vale? El 90% o más de las zonas CEPA no están promulgadas en la AIP. Si te vas al Real Decreto 1180 del año 2019, artículo 24, si no recuerdo mal, verás que se llama ese artículo eficacia. Y dice algo así como aquellas restricciones medioambientales, por ejemplo, que no estén promulgadas en la AIP, no serán eficaces hasta que lo estén. Por lo tanto, la respuesta directa a tu pregunta es, ¿esa cepa está publicada en la AIP? No. No hay que respetarla. Vale. Matiz, ¿vale? Eso es la respuesta general. Matiz, no aplica la cepa para lo que vuela.
¿vale? Pero sí aplica para lo que está en el suelo. Ojo, que si tenéis un campo de aeromodelismo afectado por una cepa, ya no es la autoridad aeronáutica la que se tiene que pronunciar, es la autoridad medioambiental. Y a lo mejor la autoridad medioambiental, en el plan de ordenamiento de recursos naturales de esa cepa, dice que esa actividad no es compatible, ¿vale? Por lo tanto, respuesta general a lo que vuela, las cepas no promulgadas en la IP no son eficaces. Por lo tanto, como si no existieran. Vale, Yo transito por ahí sin problema. RD, Pero sí. si tengo que acceder a la zona por el suelo o voy a desarrollar mi actividad despegando desde esa cepa, tendré que irme al plan de ordenamiento de ese parque natural, esa zona natural, ese lo que sea, y ver si mi actividad está dentro de los usos compatibles. ¿Vale? De acuerdo, no solo, ¿qué RD has mencionado? ¿El 1180 del 2019? Real Decreto 1180-2019, artículo 24, título 24. Eficacia. ¿Vale? Eficacia, vale. ¿Vale? Esa es, Gracias. eso digamos, vale, vamos a ver, os estoy dando dinamita. Con eso se recurre cualquier sanción de medio ambiente que os pongan por este motivo. Ojo, también, esto no sé si decirlo aquí, ¿vale? También hay un artículo que se llama SERA 3101. El SERA es el Reglamento de Circulación Aérea a nivel europeo, ¿vale? Y ese artículo habla de negligencia. O sea, no os estoy invitando a que hagáis el cafre. Aplicar el artículo que os he dicho de ese Real Decreto no es patente de corso para que hagáis el salvaje. Es simplemente una forma de evitaros una sanción cuando estéis actuando de buena fe y venga un guardia forestal o cualquier fuerza o cuerpo de seguridad y os denuncie porque aquí está prohibido volar. No, perdone, aquí no está prohibido volar. Sí, es que en el plan de ordenamiento dice, bueno, pues cuando lo pongan en la IP no, estará prohibido. En ese caso, ahí tenéis el quitamultas, ese artículo 24, ¿vale? Pero si estáis haciéndolo con mala fe, el SERA 3101 habla de vuelo negligente. Y el vuelo negligente, empezamos ya a entrar en el ámbito de la subjetividad. El guarda te ha dicho, oiga, por favor, no vuele aquí que hay un nido de golondrina ártica que solo quedan 2 parejas en el mundo. Y tú, no, es que yo puedo volar aquí porque esto no está en la IP. Y dice el tío, vale, perfecto. Pues yo te voy a denunciar a la agencia y la agencia no te va a denunciar por volar en una cepa no promulgada. Te va a denunciar y te va a sancionar por vulnerar el SERA 3101, vuelo negligente, ¿vale? Por lo tanto, úsese con precaución las herramientas que os estoy dando y siempre volad de buena fe. O sea, yo no entiendo que un piloto, y menos deportivo, actúe de mala fe. Se supone que tenemos que ser los primeros garantes de la seguridad, los tíos más elegantes del mundo, tenemos que ser caballeros y donde molestemos, pues no volar, porque total, no lo hacemos por obligación, lo hacemos por divertimento, sin dejarnos pisar nuestros derechos, ¿vale? Pero no volar en el momento que veamos que podemos generar un conflicto o un daño, por remoto que sea, un tercero, sin dejarnos tomar el pelo, ¿vale? Y ahí entramos ya en el ámbito de la subjetividad y demás. Entonces, ¿por qué los Mossos denunciaron a un piloto que estaba montando su avión sin volar en Sant Boi de Llobregat? Y a esa lo multó con 1.400 euros. Pues no conozco el caso específico, pero si los Mossos lo multaron por estar en un sitio donde se podía volar y la agencia le siguió el hilo, pues vamos a decir que es por recaudación. La agencia se está pasando. Hay que reconocerlo. La agencia está sancionando mucho a quien menos se defiende y sobre todo al que no sabe. Pues esto que os acabo de decir. Yo he visto montones de sanciones que se podían haber recurrido alegando este artículo y no se han recurrido por desconocimiento del supuesto infractor y se la ha comido. En fin, de esto podríamos hablar un rato, del tema de las sanciones de la agencia, que a mí me tiene harto enfadado. Pero bueno, ya os digo que casos específicos hay. La regla general es la que os he dicho. Si no está en la IP, no existe. Ojo, para lo que vuela, para lo que está en el suelo, igual hay una restricción de tipo medioambiental que te impide acceder a esa zona, por ejemplo. Así que hay que tener cuidado porque yo os estoy hablando en términos generales y para lo que vuela. Si os parece, seguimos, que se nos va la hora. Gracias. ¿Cómo de complejo será el proceso de solicitar autorización operacional? Si fuera como a los operadores profesionales, jodidamente complejo. De hecho, no he querido tramitar todavía ninguna autorización en el ámbito recreativo ante la agencia y tengo varias en cartera
precisamente porque si tenemos que seguir las mismas medidas aceptables de cumplimiento que un operador profesional, aburrimos al más santo. Lo que esperamos es que la agencia saque un material guía, una medida aceptable de cumplimiento proporcionadas al ámbito. O sea, que cuando habla de manual de operaciones, reduzca los requisitos para que no sea el que se le hace a un operador profesional. Para que cuando hable de estudios de seguridad, reduzca los requisitos. Y sobre todo para que cuando hable de plazos, esos plazos sean razonables. Pensad que la autorización, el tiempo de autorización medio durante la época no EASA, durante la normativa nacional que tuvimos del año 2014 al año 2020, del año 2014 realmente no, del año 2017 al 2020, porque antes del 2014 es que no había posibilidad de solicitar una autorización. Pues desde el 2017 al 2020 las autorizaciones que se tramitaron tuvieron una demora media de 6 a 10 meses y yo viví casos de 14 meses. Eso es una salvajada. Y luego el volumen de documentación que te pedían era brutal, excesivo. No se le pide a una compañía de trabajos aéreos con avionetas tripuladas lo que se le pedía a algunos operadores de drones. Entonces, esperamos que el proceso sea sencillo, pero el coco se abrirá con el primero que se tramite. Y ojalá, antes de que tramitemos el primero, la agencia haya tenido bien sacar unas medidas aceptables de cumplimiento básicas, que digan hasta aquí, y no la gente no tenga que quedarse corto y tener que hacer sus sanciones o pecar por exceso y generar documentos excesivamente complejos. Carmelo, también todas estas preguntas son mías, te la intento resumir básicamente. Vale. La respuesta dentro CTR, tenemos carta operacional, estamos publicados en IP y entonces, claro, vemos venir esto. Yo vi ya estuve leyendo en AESA cómo es la autorización operacional y nos pedían manual de operaciones. Yo digo, Dios mío, en serio, aquí también. Y ¿Te acuerdas de tu manual de operaciones, verdad, Ernest? Sí, que no lo pues uso, esperemos que no sea eso. porque no esperemos hace que falta, no sea eso. pero bueno. Pues eso, entonces, o sea, no PEN no hace falta, ¿no? Si vuela un tío solo, no... Exacto, Pues si vuela pues una eso, persona ahí sola, está. no hace falta Entonces, manuales. Pues imagínate, en campo de aeromodelismo, nos pedían eso, que esto jamás se ha desarrollado y nuestro campo tiene 50 años y también nos pedían un manual de formación o algo así, que dices, Exacto. o sea, tengo que escribir un manual para que ellos sepan lo que vamos a hacer nosotros. Exacto, es una locura. Absurdísima. Es que como ellos desconocen totalmente el ámbito, se la quieren coger con papel de fumar. Sí, yo creo... Entendí que la autorización, entendí que era solo para el caso, o sea, tal como está publicado ahí, que entendí que era solo para el caso que fueras a volar en cosas. Por eso mi segunda pregunta, Sí, que no fuera a 3, que no fuera a 3, que fueras a volar algo de que lo que ellos consideran de verdad específica, que era más de 3 metros o más de 25 kilos. Sí. Entonces, claro, me sorprendió ahora que dijeron este aplazamiento. ¿Aplazamiento de qué? Si ya decían que no hacía falta pedir, o parecía que ya estaba correcto. O sea, a mí me quedé tú lo has flipando. dicho. Claro. Sí. Bueno, lo importante aquí es que las autorizaciones van a ser realmente pocas las que sean necesarias. Grandes veleros, los que necesiten hacer vuelos por encima de 120 metros, poco más se me ocurre. Pero bueno, y esas autorizaciones lo deseable sería que el manual se alejara de lo que tú conoces como un manual para profesionales y se acercara más a una normativa de régimen interno que las puede haber en cualquier club. En mi club la tenemos. Que eso sí lo tenemos, claro. Y son cosas muy sencillas, con parámetros muy básicos y cosas de sentido común. ¿Se conformará la agencia con eso? Ya lo veremos, ¿vale? ¿Se necesitará para operaciones Opera 3? No. Para lo que esté dentro del estándar no te van a pedir nada. Para lo que se salga del estándar, sí. Va a necesitarte una autorización y vas a tenerle que explicar más o menos en función del riesgo que generas a terceros esa operativa. Pero no se me ocurren grandes manuales para aeromodelismo. Y por supuesto, dentro de CTR, las cartas operacionales ya hechas son un requisito. O sea, dentro de la autorización, uno de los requisitos que te van a poner es que acredites que tienes una coordinación con el gestor del espacio aéreo que estás afectando. Eso es la carta operacional que ya tenéis. Por lo tanto, eso es un paso dado en el sentido de la autorización operacional. De forma que si ya tenéis ese paso dado, el siguiente puede ser tener un pequeño manual que se parezca más, como os digo, a una normativa de régimen interno y una descripción tipo memoria descriptiva. Bueno, le cambiamos el nombre al régimen interno, lo llamamos manual de operaciones y si... Sí, lo que pasa es que ellos van a querer que cubra una serie de ítems
y no va a ser tan fácil, ¿vale? Pero vamos a esperar que no sea muy difícil, porque es que no es razonable que lo compliquen. Y ya han hecho bastante el ridículo en otros casos como para que también lo hagan en este. En fin, esperemos, a mí me preocupa más que la complejidad, porque confío en que tengan el suficiente sentido común como para que los requisitos sean proporcionales al riesgo que genera un campo de organismo, que es básicamente ninguno. Me preocupa más el plazo que se puedan tomar en emitir las autorizaciones, sabiendo que estamos en tiempo de descuento, 7 meses y contando. Y a lo mejor el mes que viene nos publican el Real Decreto y campana y se acabó, ¿vale? Oye, una Eso cosa, me estáis preocupa más. hablando de grandes veleros y un Sí. F5J, que supongo que no lo consideréis un gran velero, ya vuela 200 o 250 metros, ¿vale? Vale, pues Por lo también tanto, tengamos necesitará las una... cosas claras y no creamos que solamente los grandes veleros son los Sí, que sí, sí. tienen 5 o 6 metros, ¿eh? Un Sí, sí, no, velerito de 4 metros vuela a 180 a 200 metros. no, y un aeromodelo pequeñito también vuela 200 metros si hace falta, y además es deseable para hacer cierto tipo de maniobras. Como os he dicho, no podemos poner los puntos sobre las IES, tenemos que generalizar un poco y por eso estoy hablando de grandes veleros, porque es además uno de los que ya hemos tramitado varias TSA, por ejemplo. Pero grandes veleros, vuelos FPV sin observador, Oh, sí, no por sé, favor. grandes aeromodelos que pesan más de 25 kilos y no dejan de ser aeromodelos por eso. Cualquier aeromodelo con una envergadura de más de 3 metros y no tiene por qué ser un velero. Cualquiera que no entre dentro de la chaqueta Open A3 va a requerir una autorización operacional. Bueno, sigo que nos quedan un par de preguntas todavía o 3. ¿Podemos realizar vuelos profesionales dentro de campos de aeromodelismo? Por supuesto, no hay ningún problema. Problema que seguramente os habéis encontrado en algún caso, igual por eso ponéis la pregunta. Hay ciertas cartas operacionales que por desconocimiento del gestor aeroportuario han dicho que no se pueden hacer vuelos profesionales. No tiene ningún sentido. La normativa EASA, como os he dicho, no distingue entre vuelo profesional y vuelo recreativo. Si hay un profesional volando en Open A3 en vuestro campo de aeromodelismo donde usáis el estándar Open A3 y tenéis una carta operacional para que voléis allí en Open A3, ¿por qué no puede volar un profesional? Esta también es mía, Carmelo. Esto viene por el asterisco de la zonificación V5, que está así desde la versión 3, que apareció en asterisco y dijo sigue separando recreativo de profesional, y en el caso de campo de de CTR, el asterisco dice salvo operaciones recreativas en campos de aeromodelismo, pero dice recreativas, Sí. no profesionales. Por eso Sí, pregunto. pero esto es una neura de, ya os digo, además lo dije en la introducción, la propia autoridad, los gestores de espacio aéreo todavía no entienden bien la norma, no se la saben, no es lo suyo, ellos están para otra cosa, ellos están para Iberia y los demás, y digamos que todo esto del vuelo recreativo les está tocando las narices porque les está generando muchísimo trabajo, tienen un grandísimo desconocimiento sobre él, y lo más fácil que tienen ellos cuando no entienden algo es decir no. ¿Se puede volar un profesional en mi campo de aeromodelismo? No. ¿Por qué? Porque no sé qué contestarte, te contesto que no. No haber preguntado, que podrían haber dicho. Entonces, os voy a poner un ejemplo claro. Ayer por la tarde, yo vivo en un aeródromo. Aquí fuera tengo un aeródromo. Ayer estábamos volando profesionales, helicópteros de la Brigada de Incendios que tiene base aquí, recreativos, una avioneta haciendo tomas y despegues. Un piloto profesional de drones había comprado un dron nuevo y vino a hacer calibraciones de su equipo nuevo, y un par de aficionados, entre ellos yo, volando con nuestros aeromodelos. Ningún problema. Y en el aeródromo tenemos un campo de aeromodelismo promulgado. Ningún problema. Si hubiera habido una torre de control de X, Ferronal, Saerco, en aire, de quien fuera, y hubiéramos tenido una carta operacional que diga no se permiten los vuelos profesionales, aunque no tenga ningún sentido prohibirlos, pues nos hubiéramos tenido que joder y atenernos a los parámetros de la carta. Y en siguientes versiones de la carta operacional intentar quitar esa limitación que no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero no hay nada que impida hacer vuelos profesionales en un campo de aeromodelismo. No tiene ningún sentido, porque además los profesionales van a volar en estándares EASA, los mismos que vais a usar vosotros. Y si van a exceder esos estándares, van a ser beneficiándose de la misma autorización que vosotros tengáis para esa ubicación concreta el día que la tengáis. Por lo tanto, se puede. Vale. Sigo. ¿Qué debemos hacer para solicitar una exención FPV en nuestros campos y así poder volar sin observador? También Pedir una autorización. Pedir una autorización porque actualmente el vuelo FPV requiere tener un observador al lado. Realmente el vuelo FPV es un Open A3
específico en el que la función ver y evitar la hace el observador, no la hace el piloto, ¿vale? Bueno, No hay más. podríamos discrepar mucho. De hecho, hay un mantra sobre que la conciencia situacional es inferior en FPV, pero realmente es superior, Carmelo. Realmente es superior. Bueno, pero bueno, esto es otro debate. Ya. Yo estuve en el grupo de trabajo de la Carpas, de esos que le sacamos las castañas del fuego a la agencia cuando no sabía cómo era un dron. Y en esas reuniones que tuvimos sobre FPV y sobre sistemas sintéticos de visión y demás, pues sí que es cierto que un piloto veterano puede tener una buenísima conciencia de situación, pero no estamos hablando del perfil medio. El perfil medio se pone unas gafas y tiene visión de túnel, ve lo que ven las gafas y está escuchando un helicóptero volando en la espalda y no se da cuenta, no se entera. Pero hemos las hecho la prueba orejas aquí. siguen en el suelo, o sea, por eso. Sí, pero es que... te lo digo porque hemos hecho aquí la prueba. Aquí, como te digo, tenemos una base de incendios, tenemos 2 helicópteros, 2 412, que cargan 12 bomberos cada vez que tienen que salir a apagar incendios, y hemos hecho la prueba volando en FPV, y hemos tenido un piloto de FPV, un helicóptero volando detrás, y le hemos dicho, baja el dron. ¿Por qué? Baja el dron. ¿Por qué? Cuando se ha quitado la gafa dice, hostia, y es que estaban a 50 metros, no, pero 200 metros detrás suya, haciendo un estacionario con un helicóptero y él volando en FPV un Mavic 3, de los primeros que se probaron hace un año y pico. Pero si el Mavic 3 no es FPV. Un Mavic No 3 sé. con gafas, sí, hombre. Ya me Venían dirás. con sus gafas, vamos. Yo creo que era el Mavic 3, igual te estoy diciendo otro Bueno, modelo, pues, ¿vale? ya, Era pues, un modelo de a ver. Mavic que trae unas gafas y es un bola que va follado el cacharro ese. Bueno, pues bueno, con esa experiencia ya te digo que a lo que habíamos concluido en aquellos grupos, en que el piloto medio de FPV pierde mucha conciencia de situación, por no decirte campo visual, porque en FPV estarás de acuerdo en que se pierde campo visual, no, pues no al era... revés, Carmelo, te mueves más deprisa. Es al revés, más tienes deprisa, más campo visual. pero ves 110 grados, 120, 150. Pero yo me giro más deprisa que cualquier otro modelo. Bueno, Veo 360 grados alrededor. me Puedo hubiera verme a mí mismo. gustado tenerte a ti en la mesa de la Carpas donde se decidió Claro. aquello. La cosa es que se decidió que para volar FPV hacía falta un observador, salvo autorización. Igual hay que plantear estos planteamientos que tú tienes en una autorización Por eso, campo y de ver si con eso aeromodelismo, se con gente rompe el coco. experta. Claro. Bueno, como os digo, actualmente la política es Open A3 con observador, ¿vale? Vale. Seguimos. Vamos a penúltima pregunta. ¿Qué necesitaremos para realizar vuelos fuera de campos de aeromodelismo? Ya se ha dicho también. Sobradamente contestada. Salta a la segunda. Exacto, nos vamos directamente a cumplir un estándar o tener una autorización. No hay más. ¿Habrá que pagar USpace a cambio de nada por volar en mitad de un patatal fuera de CTR? Ya os he dicho que no. No habrá, por lo menos yo creo que no lo conoceré, igual mis hijos sí, no habrá USpace fuera de entornos muy urbanizados, altamente urbanizados. Y en entornos altamente urbanizados próximos a grandes ciudades no es razonable tener actividades de aeromodelismo. Y en el caso de que las hubiera, se declararían como zonas UAS y las zonas UAS están dentro de la arquitectura de USpace. O sea, serían zonas no fly. Por ahí no se pasa, ¿vale? O se pasa a cierta altura o se pasa cuando se tenga constancia de que no hay actividad. Por lo tanto, no es algo que nos deba preocupar. No nos van a sacar perras por volar en un campo de aeromodelismo por el hecho de que pase por allí cerca algo de USpace y ya está. La única consigna que hay que tener, y esto es algo que llevo diciendo desde el año 2016, que se promulgó el primer campo de aeromodelismo, es cuanto antes esté en la IP, mejor, porque USpace es un diseño de espacio aéreo, que van a considerar lo que está en la IP. Como os decía antes de la zona CEPAS, lo que no está en la IP no existe. Si vuestro campo de aeromodelismo no está promulgado y se diseña algo que tenga que ver con USpace, si no saben que estáis ahí porque no aparecéis en la cartografía, pues van a diseñar sin teneros en cuenta. Por eso es importante que las actividades, ya no hablo solo de aeromodelismo, sino cualquier actividad recreativa, deportiva, se promulgue en la sección correspondiente de la IP, en el 5.5. Es un ejercicio a futuro, a que cuenten conmigo cuando pase algo en mi entorno, para no llevarme la sorpresa de que me ponen una aerovía para comunicar, pues yo qué sé, Barcelona con Mataró, vía USpace por una aerovía aérea y me pasa por mi campo. ¿Por qué? Porque no está promulgado. Si estuviera promulgado, lo evitarían. Bien, última pregunta, creo que es, no, penúltima.
¿Cómo podemos solicitar una nueva zona de vuelo a vela sin motor en ladera dentro de CEPA y CTR? ¿Cómo se puede solicitar? Igual que cualquier otra. No es que se solicita la promulgación. O sea, si la zona existe, se informa al AIS de ENAIRE, y si está dentro de una zona CEPA promulgada, pues habrá que hacer la gestión con el gestor de esa zona CEPA, con la autoridad medioambiental, para que te dé la autorización. Si no está, lo podéis hacer por cortesía o no hacerlo directamente, porque no aplicaría a lo que vuela. Ahora, si tenéis que usar su suelo, sí. Y lo mismo pasa con la CTR. Si afecciona una CTR, pues hay que hablar con el gestor de espacio aéreo y coordinarse con él. La herramienta de coordinación se llama normalmente carta operacional ATS, en la que el gestor toma conciencia de que tú estás ahí y te pone unos parámetros, unas condiciones. Pues cada vez que vaya a volar me llama, o no hace falta que me llame, yo sé que está volando, lo que sea. Una vez se tienen esas coordinaciones hechas a nivel de la autoridad ambiental, si aplica, o a nivel de la CTR, si vas a volar en horario de actividades CTR, porque hay CTR que no están H24, pues entonces ya con todos esos deberes previos hechos se manda la solicitud de promulgación al AIS de ENAIRE. El AIS de ENAIRE va a comprobar que no hay afecciones que no hayáis coordinado, y en ese caso, en 1 o 2 meses, la promulgación queda hecha. Si hubiera algo que vosotros no hayáis tenido en cuenta, por ejemplo, oiga, que está usted dentro de la CTR de Sabadell y no tiene coordinación con ellos, entonces te van a devolver la solicitud hasta que consigas esa coordinación. Es sencillo, es un procedimiento relativamente fácil si no hay afecciones a espacios restringidos, peligrosos, prohibidos o controlados. Y si no estás en una zona que tenga algún condicionante a efectos de actividad no permitida, porque medio ambiente dice que aquí no puedes tener una casetita para volar tu aeromodelo. Y llegamos a la última cuestión: ¿cuántas inspecciones de Pegaso es lo normal al año? Pues ninguna. ¿Por qué? Porque Pegaso no inspecciona. Pegaso no puede inspeccionar porque no son autoridad inspectora, son policía administrativa. ¿Que hacen en algunos casos abusos? Sí, sí, es cierto. Pegaso, la Policía Nacional, Mossos d'Esquadra, en general las fuerzas y cuerpos de seguridad muchas veces se exceden de sus competencias, que son puramente administrativas. Son policía administrativa. Pueden pedirte documentación, pero a efectos de comprobar que la tienes y no es falsa, no ver si es lo que tienes que tener. Y además pueden pedirte documentación que haya emitido la administración pública, no documentación tuya propia. Tu manual de operaciones no te lo pueden pedir. Entonces se están cometiendo verdaderos atropellos y muchas veces se están yendo pidiendo cosas que no proceden a campos de aeromodelismo, como facilítame una lista de tus socios. Oiga, pues por protección de datos no le puedo dar esa lista, por muy guardia civil que sea. En fin, inspección no te puede hacer ninguna al año. ¿Cuántas veces pueden ir? Las que quieran. Este domingo tengo yo aquí uno. Ya me ha llamado hoy el guardia de aquí de la zona, que se llama Abelardo, y me ha dicho: oye, Carmelo, que el domingo voy a ir a darte una vuelta. Y digo: perfecto, te vienes y si hacemos barbacoa, comes aquí. Sé lo que me va a pedir, sé lo que le voy a decir que no se lo doy si me lo pide, y ya os digo que inspección como tal, no. Las inspecciones los hacen los funcionarios de la agencia debidamente acreditados. Y hasta aquí las preguntas. Venga, Carmelo, hay una aquí en espera que está en el chat, que es sobre los modelos, el registro de modelos ante AESA. Registro de aeromodelos. De los modelos, sí. Estamos obligados a registrar todos y cada uno de nuestros modelos a AESA, tanto dentro del club como fuera. Al principio era que sí. Luego Agencia se dio cuenta de que era otro exceso y dijo que si operaban exclusivamente en categoría abierta, no. Por lo tanto, si sois aeromodelistas, vais a operar en categoría abierta, Open A3, y no vais a tener que declarar los aeromodelos que voláis. Cuando tengáis que solicitar una autorización, sí, ¿vale? Es necesario declarar las aeronaves que se van a beneficiar de esa autorización. Pero como os digo, si no necesitáis más que la chaqueta Open A3, no es obligatorio declarar ninguna aeronave para el operador que se vaya a tener a Open A3. Bueno, pues venga, a ver si hay alguna pregunta más. ¿Alguna más que creas tú? Porque es que no las he leído. La verdad es que tengo aquí el chat. Veo que hay 16. No, ya está, ya está. Pues si alguno quiere hacer alguna pregunta que merezca la pena, algún matiz, en fin. Y si no, lo dejamos para otra vuelta, que habrá más ocasiones. ¿Y Pegaso puede llegar a un club que es privado, de propiedad privada, y pedir, puede entrar en un club que es privado sin una orden judicial? En principio, no. La primera vez que vino Pegaso a este aeródromo, que me hice yo cargo de
la gestión del aeródromo, entraron y dijeron que ellos podían entrar en cualquier infraestructura crítica y que un aeródromo lo era. Le dije que no, que esto era un aeródromo privado y ellos entraban a nuestro requerimiento o cuando vieran que había un delito en curso, que eso sí se lo permite la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero en principio deben pedir permiso para entrar en cualquier propiedad privada que esté vallada, o sea, que sea un recinto cerrado, ¿vale? Por aquí pregunta también lo mismo. A mí si una esta empresa pregunta privada. me ha parecido muy buena, Miguel Ángel. O sea, yo creo que es importante que sepamos cuáles son nuestros derechos, ¿no? Y Ya, que- pero ¿quién es el guapo que le dice a un guardia civil Ya. qué tal, ¿vale? Hay que tener las cosas muy claras para que cuando está te viene cla- alguien de uniforme y porra, está claro, le digas no. pero que Además, o sea, yo siempre digo que hay que conocer las normas, ¿no? Para saber luego cómo actuar pero con de ellas, todas ¿no? formas, Evidentemente, y aplicar el sentido común, por supuesto. exacto, es lo que os iba a decir. El hecho de que conozcas la norma y sepas dónde están sus límites y dónde están los tuyos, no implica que tú te impongas y que de alguna forma les bordees. En principio nuestra actitud siempre tiene que ser colaboradora, pero Colaboradora, cordial, hasta, perfecta, exacto, pero hay que saber. hasta el punto de que, lo que te decía, me vienen y me dicen que les dé la lista de socios del club. Pues no, perdona, hay una ley de datos, una ley de protección de datos y yo no puedo darte esos datos sin consentimiento de los socios. Pues me vas a dar el manual de operaciones de tu operadora de drones. Pues no, porque mi manual de operaciones es un documento privado, no está emitido por ninguna autoridad administrativa. Por lo tanto, tú como policía administrativa no me puedes pedir, igual que tampoco me puedes pedir la analítica de orina que me hice el mes pasado. Me podrás pedir mi DNI, ¿por qué? Porque me lo emite el Ministerio de Interior, mi certificado Open A1, A3, ¿por qué? Pero lo más normal es que lleguen y te piden el certificado de operador UAS. Eso, por ejemplo, te lo podrían pedir y tú le puedes decir, si estás en un campo de aeromodelismo promulgado, que no tienes obligación de tenerlo allí. Eso no lo sabíamos, ¿eh? Estábamos flipando con esto, ¿eh? ¿Vale? Que no... Sí, yo creo que... Además, le puedes decir, lo tengo, pero aquí ha sido no. muy buena, sí. ¿Mm? A pesar de que lo tengamos, ¿eh? A pesar de que lo tengamos, no vaya a ser que salga mañana el Real Decreto de Drones y se acabe esta respuesta, deje de ser válida, ¿vale? No, estamos hablando hasta hoy, pero tenemos que llevar un número de registro de operador en el aeromodelo, ¿no? A un campo de aeromodelismo promulgado, no. Pues lo que nos vienen pidiendo, Tampoco. Pues es lo que piden. A un campo de aeromodelismo promulgado, no. Por eso flipamos, sí. Claro, pues es lo que piden. Sí, y es que nos han venido 6 veces. Por eso he preguntado cuántas, no sé aquí los compañeros de otros campos, cuántas veces os han venido, pero nosotros llevamos 6 en 2 años. No sé si es normal esto. Vamos a ver, normal es que se pasen 1 o 2 veces al año por lo que voy viendo. También depende, pensad que la Guardia Civil, los equipos Pegaso, no se dedican todo su tiempo a esto. Son gente que se hacen patrulla normal y un día a la semana, 2 días a la semana, depende de cada demarcación, le dedican un día a inspección aeronáutica, como llaman ellos, ¿vale? Y van a los sitios donde muchas veces van con doble intención. Supervisar un poco la actividad aeronáutica y a lo mejor tienen un chivatazo de que allí hay algún tipo de ilícito de otro tipo. Por ejemplo, esta gente que viene el domingo aquí al aeródromo no viene precisamente a ver si lo hacemos bien los del aeroclub, viene por otras cosas. Y ya os podéis imaginar por qué cosas, ¿vale? Entonces aprovechan esa visita del equipo Pegaso para ver, pues, ciertas cosas, ciertos indicios. Entonces, no penséis que os van a buscaros 6 veces al año porque vosotros tenéis pinta de culpables. No, hay veces que van a otra cosa. Carmelo, preguntan en la misma línea, en una empresa privada, siendo operadora porque nos han entrado saltando la barrera. Pues no deberían. Ya. Bueno, esto casi lo sabes tú mejor que yo, Alfred. Sí, bueno, eso es una queja en el departamento correspondiente de la Guardia Civil y elevarla. Una mala actuación por parte de una patrulla. Se supone que en un recinto privado, salvo que esté en curso algún tipo de ilícito, no deben entrar, salvo que te reclame el titular, el dueño o el inquilino, en fin. Pero estamos hablando de entrar en una propiedad privada, que tiene que tener una justificación para entrar. Bueno, eso de la ley Corcuera, patada en la puerta y para adentro. Si les permites el acceso, sí. Sí, pero eso tienes que permitir tú el acceso. Lo tienes que permitir, sí. Eso es. ¿Alguna otra preguntilla?
Pero una pregunta que igual habéis respondido es en relación a los concursos de F5J, por ejemplo, que superas el límite solo para cumplir. Todos los concursos que hacemos en las diferentes ligas de autonomía y que hay en España tienen que tener una notificación. Es decir, no hay un mecanismo. En cualquier momento que excedáis las limitaciones de Open A3, que son las que os aplican como aeromodistas, debéis pedir una autorización. Ya sea puntual, para un día en concreto, o ya sea indefinida, porque en ese campo entrenéis habitualmente, por ejemplo, y todos los fines de semana subís a 200 metros, ¿vale? Pero la norma dice que tenéis que tener una autorización si se excede el límite de la norma, en este caso de altura, 120 metros. Lo que pasa es que, bueno, yo tampoco lo que tengo entendido es que al menos durante el año pasado las notificaciones ni las respondían. Es decir, yo he ido a Las notificaciones, ¿pero a qué te refieres cuando hablas de notificaciones? Claro, Bueno, es que sí, es pero- una autorización lo que hay que pedir para una excepción de operación, de limitación operacional. Es lo que comenta el Carmen. procedimiento, te lo cuento rápido, el procedimiento es, primero coordinas con el gestor de espacio aéreo que tú vas a hacer ahí eso. Y el gestor de espacio aéreo seguramente considerará que es necesario publicar un NOTAM. ¿Por qué? Porque vas a volar en una zona donde la gente, otros usuarios, yo cuando vuelo en avioneta, puedo pasar por ahí sin saber que estás tú y llevarme un dron puesto, llevarme un aeromodelo puesto, ¿vale? Entonces, primero, gestiono con el gestor de espacio aéreo una coordinación que tiene al final una fórmula que se llama NOTAM. Aviso para que todo el mundo sepa que yo voy a hacer esto tal día, a tal hora, en tal sitio. Y ahora, con esa coordinación ya hecha, o en paralelo a eso, le voy a pedir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea una autorización para exceder ese límite que yo pretendo exceder. O sea, voy a pasar de 120, tengo que pedir ese límite. La agencia, una vez tengas la coordinación con el gestor de espacio aéreo, no te va a poner ningún problema, va a tardar su tiempo, ¿vale? Porque hay un tiempo administrativo que hay que tramitar. A De esto me hecho, refiero. la agencia no permite ninguna solicitud de autorización, ya no de NOTAM, ¿vale? De autorización a menos de un mes de la fecha de inicio. Por lo tanto, si habéis hecho solicitudes a menos de un mes, automáticamente os las han rechazado. Lo que nos estás diciendo es que todos los calendarios de concursos, de cualquier prueba que supere, tenemos ya que ir tramitando. Por ejemplo, la primera en Cataluña es en marzo, ¿no? Mi Pues hay que ir tramitando. recomendación es que no empecéis a tramitar con menos de 2 meses de plazo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque en contestaros en aire para la solicitud del NOTAM, es que hay dos formas de hacerlo. Pidiéndole el NOTAM en aire y en paralelo a la agencia la autorización, o pedírselo todo a la agencia y la agencia le manda en aire el NOTAM y demás, ¿vale? Entonces, en el caso más correcto, administrativamente hablando, o como dicen ellos, que creen ellos que es el más correcto, sería pedirlo todo a la agencia. Y en ese caso, aunque el plazo mínimo es de un mes, es un plazo irreal. Se lo deberías pedir con un plazo mínimo de 2 meses. Y si lo sabes a 3 meses vista, pídelo a 3 meses. Pero ya te digo que lo recomendable es a 2, porque si lo pides a 3, la agencia va a paralizar esa petición, porque es verdad que para publicar un NOTAM hay que tener una idea de cómo va a estar el espacio aéreo a un tiempo vista, a un mes vista. A 3 meses no saben ellos qué problemas va a haber en ese espacio aéreo. Por lo tanto, aunque tú presentes a 3 meses la solicitud, ellos la van a guardar hasta el mes 2 y luego la van a tramitar. Por eso te decía que el momento recomendable es el mes 2 antes del evento. Presentarlo ante la agencia y recordad que es pedir el NOTAM y la autorización si se van a exceder alguna limitación de la categoría Open A3, que es en la que encaja vuestra actividad. Sí. Perdona un segundo. También por el mismo tema, ¿existe un formulario concreto para hacer esta solicitud? Existe un procedimiento. En la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en la página web de la agencia, hay una serie de procedimientos en la sede electrónica. Todo esto, por supuesto, hay que hacerlo de forma telemática, no te admiten la solicitud por ventanilla. Y ese procedimiento está en la agencia. De hecho, si queréis, luego os lo busco, se lo facilito a la federación para que os dé el enlace. Pues está bastante bien explicado y la única precaución que os digo que debéis tener es a 2 meses vista, mejor que a 1, mandad la solicitud. Y si lo hacéis a menos de un mes, sabéis que os lo van a rechazar seguro.
Es que yo la única respuesta que he tenido, porque yo cuando vinieron aquí a hacer la carta operacional, vinieron la gente de Naire y bueno, me dijeron que para solicitar los NOTAMs me dirigiera a ellos. Bueno, hay un formulario, se rellena y Sí, no pero recibía contestación. La única respuesta que conseguí una vez, que ya te digo, 3 meses antes de esto, me dijeron que muy bien, que me atuviera a la carta operacional y ya está. Pero es que resulta que la carta operacional me está diciendo que para sobrepasar 120 metros tengo que pedir un NOTAM. O sea, entré en un círculo vicioso que yo no sabía quién me sí, tenía que dar la sí, autorización. O ya sea, que lo hice mal, por lo que veo. sí, no, y además cambian de criterio con mucha Esto facilidad. O sea, también. la agencia el año pasado cambió 2 veces de criterio. Primero decía que el NOTAM se le pidiera al gestor de espacio aéreo y a ellos la autorización. Luego, entre ellos, entre el gestor de espacio aéreo y la agencia, hubo algo y decidieron que todo se tramitara a través de la agencia. Luego les hemos demostrado que si se hace así se pierde muchísimo tiempo y os obliga a prever operaciones con un tiempo que a veces es descabellado, sobre todo cuando se trata de operaciones profesionales. En fin, esto todavía hay que depurarlo bastante. De hecho, hay un grupo en Aire, que es el principal gestor de espacio aéreo, que se llama Godrón, donde de vez en cuando estamos llevando todo este tipo de procedimientos para que los vayan depurando y los vayan, sobre todo, acortando y simplificando. Porque lo que no tiene mucho sentido es pedir un NOTAM para pedir una autorización. Como dice el propio gestor de espacio aéreo, los NOTAM no son para eso. Hombre, si me dices que vas a subir a 2000 metros con un aeromodelo, pues sí. Pero si vas a subir a 200 o 300, hay ciertas zonas donde te da exactamente igual. Sí. O sea, el NOTAM lo que hace es meter ruido en la información aeronáutica que todos los pilotos tenemos obligación de leer. Pues si te soy sincero, cuando hemos publicado NOTAMs es el día que tenemos más visitas de Claro, es el vuelos efecto, pilotados. es el Porque efecto ven esto contrario al que se escrito persigue. y vienen y a ver Exacto. qué están haciendo esto. Exacto. Tú piensas que yo vuelo también aviación tripulada, ¿vale? Entonces yo cada vez que salgo a volar, mi obligación es mirar los NOTAM. Si veo que hay un evento porque me lo publica un NOTAM, ya me entra la curiosidad. Y normalmente tú estás allí en el campo de aeromodelismo volando todos los domingos y no se te aparece nadie, pero un domingo que tienes NOTAM se te aparecen 40 ultraligeros y 20 avionetas dando una pasadita a ver si ven algo. Correcto, o sea, correcto. Se consigue justo el efecto contrario al que se persigue. Cierto, Sí. cierto. Lo que Bien, pasa es que, muchas gracias por tu ayuda y por tus respuestas. sí, Amat, Muy bien. buenas, Dígame. Amat. Hola. Bueno, el tema es como en cualquier otro club que tiene carta operacional, a veces informan, y en tu carta operacional concretamente creo que indicaba que había que notificar cualquier actividad extraordinaria en el ámbito del club, ¿no? Y entonces me imagino que por eso hacen solicitar lo del NOTAM. Por si Claro. hay algo... Es importante que respetéis los términos de las cartas operacionales, porque os da credibilidad, ¿vale? Y con la credibilidad, con el paso del tiempo, lo que sí podéis hacer es ir depurando las cartas operacionales, porque sí que es cierto que las primeras cartas operacionales en muchas ocasiones son muy restrictivas, porque no os conocen, porque asumen mayor riesgo del que representáis. Entonces, ayer, por ejemplo, estábamos retomando la primera carta operacional que se firmó en España, que fue la del Club RC Saeta en Sevilla en el año 2016, ya ha tenido 4 revisiones y cada vez se va mejorando más. Sí, nosotros estamos en la segunda y es cierto que se ha simplificado mucho más. Exacto. Ya el propio gestor de espacio aéreo se da cuenta de que está teniendo un trabajo absurdo y que puede dar carta blanca en muchas cosas. Entonces, eso se consigue a base de no generar incidencias y respetar los términos. ¿Me dicen que yo tengo que llamar todos los días por la mañana para activar la zona? Yo llamo, aunque me diga el controlador, no, si yo ya sé que estáis ahí. No, pero aquí en la carta pone que yo tengo que llamar y llamo. Y ya el controlador le dirá a su supervisor, oye, a ver en la próxima revisión de la carta si quitamos esto, que todos los domingos por la mañana me molestan a la hora que me entra el vuelo de no sé dónde. ¿Vale? No, es que en la primera carta que nos presentaron, que yo la hice modificar, pues hablando con ellos y escribiendo y contrastando, venía a decir que cada vez que salíamos del suelo con un avión teníamos que tener una orden un permiso de vuelo. O sea, algo totalmente... Sí, a ese nivel llegaba el desconocimiento de los controladores. Pero pensadlo, es lógico, pensar que es una persona que se ha formado para que vuele con aviones de Ryanair, de Iberia, que tienen su plan de vuelo, sus vuelos regulares, aterrizan en un aeropuerto y os querían aplicar exactamente las mismas rutinas y los mismos procedimientos. Y no tiene sentido, hay que actuar, como os decía antes, con proporcionalidad al riesgo. Vosotros no suponéis ningún riesgo si no salís de vuestro corralito, de vuestro campito de vuelo.
Por lo tanto, ¿para qué quieres que te abra un plan de vuelo? No, porque lo dice el Real Decreto tal, es verdad, lo dice, pero también dice la ley específica de drones que se aplicarán ciertas excepciones, como es el caso de que no os obliguen a abrir un plan de vuelo si tenéis una carta operacional. Correcto. Bueno, pero bueno, ya como os decía al principio de la exposición, la administración va aprendiendo de sus errores, más lento que rápido, pero esto irá mejorando, no creo yo que vaya a peor. Empezamos desde lo peor, desde la prohibición total prácticamente de los vuelos, y ahora mismo estamos en una situación relativamente buena hasta que sepamos cómo se resuelve el tema de autorizaciones, sobre todo en cuanto a agilidad, porque no creo yo que las compliquen demasiado. Muy bien, gracias. Bueno, pues, ¿alguna cosa más? Pues cerramos sesión. Si no queréis más, yo creo que ha sido más que suficiente. Pues Bueno, muchas pues gracias por aguantar la tabarra. Gracias, Gracias Carmelo. a ti, a vosotros.